Estamos con nuestro amigo Luis Ángel Romero. Muy buenas, Luis Ángel, ¿cómo estás? Hola Isidro, buenos días, ¿qué tal? Luis Ángel Romero, que es psicólogo y también ahora pues está en el Colegio de Castilla y León desempeñando funciones directivas, podríamos decir, y ya con bastante experiencia en la psicología. ¿Cuántos años llevas trabajando en psicología, Luis Ángel? Hombre, pues la verdad es que ahora mismo no lo sé decirte con exactitud, pero bueno, algo más de 20 años. Acabé la carrera en el 95, mientras empecé y demás, unos 22 años aproximadamente. Bueno, pues en tu actividad ha habido diferentes facetas, tu faceta de clínico, también tu faceta de trabajo en, digamos, en psicología pedagógica, tu trabajo en el Colegio de Psicólogos de Castilla y León y, lógicamente, dentro de todo ese trabajo también está la importancia que tú le has dado a la hipnosis. Cierto. La verdad es que 22 años dan para mucho. Empecé desde el principio con la parte clínica en un despacho privado y poco a poco pues bueno, vas moviéndote por este campo complejo de manejar, complejo de vivir muchas veces de él. Y bueno, ahora soy, como comentas, un poquito orientador en un colegio durante media jornada aproximadamente, donde ves otra parte de la psicología. En mi despacho veo parte de clínica, parte de educativa, evaluando un poquito las funciones ejecutivas, un poco las funciones neuropsicológicas que afectan al desarrollo o al rendimiento escolar, pero sigue siendo una parte fundamental pues, el trabajo con la clínica. Obviamente, luego vas metiéndote un poquito en funciones de la vocalía o la presidencia provincial del Colegio Oficial de Psicólogos, realizando formación, ejercicios de ejercicios de un poquito de coordinación del resto de profesionales y poco a poco, pues desde siempre, porque esto ha sido un poco transversal desde el inicio, quizá desde que comencé con el máster en modificación de conducta, pues metido un poco en ese mundo de la hipnosis, un mundo apasionante, muy interesante, con un montón de, ya sabemos, también de mitos y con esa lucha permanente por pues desbaratar esa visión un poco misticista y mágica que tiene la hipnosis. Bueno, desde luego en este libro que estamos preparando diremos también que eres miembro de la Sociedad Hipnológica Científica y que estamos muy satisfechos también con tu aportación para este próximo libro, nuestro cuarto libro de la Sociedad Hipnológica Científica, en el que tú vas a, bueno, pues tener a tu cargo un capítulo que parece fundamental, que es cómo introducimos la hipnosis en el manejo del dolor a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes estrategias. Cuéntanos un poco acerca de esto, Luis. De acuerdo, en este capítulo, que es un capítulo más bien introductorio, donde hablo un poquito de lo que es la hipnosis, desde esa definición más o menos clásica de la sociedad británica, voy articulando con cómo funciona un poquito con ciertas pinceladas de la fisiología de la hipnosis, buscando un poquito esa relación de la hipnosis y el dolor, ¿vale? Y para poco a poco ir un poco entendiendo que la hipnosis es una herramienta científica, validada y que tiene que ser tratada como tal. Entonces, debe estar insertada como herramienta dentro de un marco terapéutico clínico, donde tiene que haber una evaluación previa y unas estrategias y unos objetivos muy concretos para trabajar con hipnosis. Sabemos que con hipnosis somos más eficaces y más eficientes en el manejo de cualquier tipo de problemática de tipo psicológico, pero donde especialmente somos eficaces y eficientes es en el manejo del dolor. Quizá por eso se hace imprescindible una evaluación del dolor más específica, que es de lo que va a tratar un poco también el tema,
buscando también herramientas concretas en este manejo del dolor, que es quizá la parte más interesante, ¿no? Pues el uso de las metáforas, el uso de las sugestiones directas, un poco el uso de, bueno, otras sensaciones térmicas, un poco del marco temporal, el funcionamiento de las regresiones o de las progresiones, y eso es un poco, en grandes rasgos, de lo que va a regular un poquito el tema, ¿no? Conceptos y estrategias generales para el manejo del dolor, que luego nos van a servir para matizarlo, como veremos a lo largo también en otros compañeros, en otros capítulos, pues un poquito en el uso de la fibromialgia, en el uso de la obstetricia, etcétera. Está muy bien lo que dices, está muy bien esta aclaración, porque mucha gente que no conoce bien la hipnosis cree que la hipnosis es simplemente meter al paciente en un trance y darle una sugestión. Ya no te va a doler, a partir de ahora ya no te duele, punto. No, realmente, como tú estás mencionando, la hipnosis lleva un trabajo, podemos decir, estratégico, muy sofisticado a veces, y vamos mucho más allá de esa sencillez que las personas que no están familiarizadas con la hipnosis piensan. A ti personalmente, entonces, ¿qué es lo que más decías que la hipnosis, bueno, de alguna manera es fascinante? ¿Qué es lo que más te fascina de la hipnosis si pudieras elegir un componente concreto? Realmente es una pregunta más complicada de lo que parece. A mí me fascina la hipnosis en general todo, esa capacidad que tiene o que tenemos, digamos, para autorregular aspectos no tan voluntarios, más dependientes de la parte automática, ¿no? De la regulación automática. Y cómo desde esa autorregulación podemos gestionar nuestras emociones, nuestras sensaciones fisiológicas. Creo que esa parte me sigue sorprendiendo, a pesar de conocerla y practicarla durante muchos años con mis pacientes o incluso en mí mismo, si alguna vez me ha dolido la cabeza o demás, me parece sorprendente cómo somos capaces de regular cosas que parece que no dependen de nosotros. Parece que tenemos un dolor y es el brazo que me duele o es la cabeza que me duele, como si el brazo o la cabeza no fueran nuestros y como si el único componente del dolor fuera de tipo orgánico, cuando sabemos todos que al final el dolor tiene un componente emocional muy importante. Ese grado de sufrimiento es fundamental para poderlo manejar o no, y especialmente, obviamente, en cualquier patología de tipo crónico, ¿no? Vaya. Sí. Sí, Tart decía que, este autor, Charles Tart, decía que realmente la hipnosis en muchos aspectos parece magia. Sabemos que no es magia, obviamente, pero parece magia porque efectivamente podemos simplemente algo que es una imagen que introducimos en nuestra mente, un pensamiento, provoca una transformación en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, en nuestra percepción. Y realmente, ¿recuerdas ahora mismo algún caso que hayas tratado con hipnosis que te haya sorprendido especialmente? Sí, recuerdo un caso, bueno, hay varios, a ver si me entiendes que con hipnosis siempre ha funcionado bien, pero recuerdo un caso relacionado con el dolor, que realmente con una urticaria era una cliente, que un puesto ejecutivo, muchos años de evolución en este puesto, mucho estrés acumulado y con muchos años de una urticaria crónica que intentaban paliar con farmacología, con antihistamínicos, y que habían sido incapaces de regular. A partir de ese momento, pues llega un momento donde la paciente se prejubila porque no aguanta más tener 150, 200 bultos de rojeces en la piel con sensaciones de picor, dolor y también quemazón, ¿de acuerdo? Y entonces lo deja porque entienden que médicamente no hay explicación de por qué le está pasando esto, por qué no reacciona con ningún tipo de medicación. Y después de un año de haber dejado de trabajar y tener una vida sana y tranquila, es cuando viene a mí y me pongo a cargo, ¿no? Obviamente, después de hacer una evaluación y entender que si no hay una causa orgánica que lo explique, efectivamente los factores de estrés podrían estar todavía afectando de alguna manera a través del estrés, a través de la relajación y a través de la hipnosis. En muy poco tiempo fuimos capaces de ir bajando no solo la cantidad de rojeces que le salían en la piel, sino de eliminar por completo poco a poco
en muy pocas sesiones, en 3 o 4 sesiones, de eliminar todas las rojeces, el picor, los dolores, la sensación de quemazón, de una forma pues, realmente muy rápida. Simplemente tuvimos que encontrar, eso sí, en esa evaluación, la clave, la explicación subjetiva que tenía ella de por qué es lo que no funcionaba en su cuerpo. A través de esa sensación subjetiva, de esa explicación que tiene subjetiva, pues se diseña una especie de metáforas, una forma de trabajar con ella para que pueda regularlo emocionalmente, nada más y desaparece en muy poco tiempo. Claro, yo ahí creo que la sorpresa a veces es compartida por la paciente en este caso y por el terapeuta, porque verdaderamente los dos están en esa dinámica en la que comprobamos que nuestro cerebro tiene posibilidades que a veces parecen, como decíamos antes, un poco mágicas o un poco desconocidas por lo menos. Yo estoy seguro de que esa paciente a partir del momento en que ha visto esos cambios espectaculares que se han producido en ella, se habrá convertido en una persona firmemente defensora de la terapia, de la hipnosis como terapia. Desde luego. De hecho, no hay mejor forma de saberlo que me manda de vez en cuando a amigas o conocidas para probar la hipnosis para trabajar de una forma más eficaz y más rápido distintas problemáticas. Está encantada. Me sigue diciendo que como un poco los médicos, las enfermeras siguen sorprendidos de la inexistencia todavía de la remisión tan espontánea de esta sintomatología, y ella está encantada porque dice que sigue practicándola habitualmente en casa y que se encuentra feliz y contenta, y bueno, y si me sigue mandando clientes o pacientes, pues la verdad que mejor forma que demostrar que está contenta con eso, pues no hay, ¿no? Claro, algo que sabemos también que ocurre en la hipnosis y que estarás de acuerdo conmigo es que se puede aplicar desde orientaciones muy diferentes. Es decir, tú puedes tener una orientación cognitivo-conductual, una orientación dinámica, otro tipo de orientaciones, ericksoniana, gestáltica, y la hipnosis va a ser siempre una herramienta fundamental. Uh-huh. Claro, yo es que creo que aquí parte muchas veces de uno de los errores básicos que se comete con la hipnosis, que es pensar que hay una hipnoterapia, que la hipnosis es una terapia en sí misma. No, es una herramienta que la podemos adoptar y aplicar en cualquier tipo de corriente epistemológica o de cualquier forma de trabajar. Además, si hay algo que nos permite la hipnosis es adaptarla de mil maneras posibles. Se admite desde el plano dinámico y los movimientos dinámicos y la exploración hidrodinámica, por ejemplo, admite desde la regulación conductual de un conductismo más clásico, admite un poco el trabajo con los pensamientos distorsionados de la cognitivo-conductual, y si nos planteamos en las terapias de tercera generación, como aceptación y compromiso, el uso de las metáforas, las visualizaciones, pues es que realmente es una herramienta súper potente, súper adaptable y que se puede aplicar prácticamente para cualquier tipo de situación y cualquier tipo de concepto. Por tanto, más fácil para el psicólogo que aplicar esta técnica en el manejo de cualquier sintomatología es imposible. Y si encima, como sabemos, en el manejo del dolor, digamos, es capaz, sin ninguna otra estrategia psicológica, de reducirlo, manejarlo, incluso eliminarlo, pues yo creo que es una herramienta con la que todo profesional debe contar. Claro, para el psicólogo y para el médico, porque como sabes, en este próximo libro vamos a contar con unos cuantos médicos, desde luego, que van a contribuir con sus capítulos, con el trabajo que han hecho en diferentes aspectos del dolor. Y bueno, estoy desde luego de acuerdo con lo que estábamos comentando en cuanto a que la hipnoterapia es un término como muy engañoso y que puede tomar desde luego muchas formas, más como una técnica que como una terapia en sí. Y luego además hay algo que yo creo que también es importante, y es los componentes hipnóticos que tienen terapias que no se denominan hipnóticas, pero que es así, es decir, de alguna manera cualquier psicólogo va a emplear formas de hipnosis aún con otra denominación.
y que, bueno, pues al final es algo que en realidad nos lleva, como siempre decimos, a lo que es la focalización de la atención, el papel tan importante que tiene la focalización de la atención y esos fenómenos que vemos. Bueno, y tú estás leyendo los capítulos, porque tú vas a ser, como ya decíamos, introductor de algunas de las cosas que vienen después en nuestro próximo libro, y estás leyendo algunos de los capítulos. ¿Qué impresión tienes hasta ahora de, no sé si te han pasado todos los capítulos todavía, estamos en ello, pero qué impresión tienes ahora de lo que has estado leyendo, de esos autores españoles y extranjeros también? Yo tengo la impresión que trabajamos todos un poco en la misma línea. Yo creo que españoles, europeos, americanos, incluso algún africano que sé que hay por ahí, ¿no? De origen africano, eh, tenemos un nivel sobresaliente, ¿no? Creo que tanto médicos como psicólogos trabajamos un poco en esas mismas líneas de intervención con la hipnosis y de alguna manera se ve un poquito lo que ya hemos dicho, que es que hay una variedad tremenda de situaciones en las que la hipnosis puede resultar de ayuda. Lo mismo desde el dolor en el parto, como decíamos antes, en la fibromialgia, como en cefaleas crónicas, en cualquier tipo de componente. Por ejemplo, también se usa habitualmente un poquito en temas de cáncer, en esa gestión también del dolor. Es decir, toda la variabilidad, o para dejar de fumar, toda la variabilidad que hay es tremenda, desde distintos enfoques, unos más de tipo médico, otros más con un enfoque más psicológico. Pero al final yo creo que estamos hablando todos de lo mismo desde el punto del mundo donde estemos y con unos niveles creo que se reúnen en este libro que estamos hablando. Estoy revisando un poco los capítulos, un nivel tremendamente sorprendente. Si tú revisas un poco la literatura que hay en español sobre hipnosis, yo no recuerdo nada de este nivel. Hombre, hay libros muy buenos de un solo autor, como puede ser el de Barber o de Hawkins, pero obviamente tan extenso, tan voluminoso y que hable con esa amplitud y con esa especificidad en los capítulos como el que hay en este libro, va a ser complicado de encontrarlo. Efectivamente, así pensamos. Hipnosis en el manejo del dolor, creemos que va a ser un libro fundamental para todos los estudiosos del tema de la hipnosis y los profesionales también. Y ya quiero que aprovechemos para también comentar una primicia de algo que va a organizar el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, concretamente en Soria, una jornada sobre adicciones. Cuéntanos un poco sobre esto, Luis. Bueno, pues ya llevamos unos años que en Soria realizamos unas jornadas sobre la psicología y una temática, ¿no? Este año corresponde con esa temática, la de adicciones sin sustancias, y la idea, pues obviamente, es abrirla a todos los psicólogos a nivel nacional que quieran apuntarse. Este año, a diferencia de otros años, lo vamos a hacer a nivel online. El tema de la pandemia quizás así lo aconseja, ¿de acuerdo? Y va a ser bueno, yo creo que también va a ser una jornada de un sábado donde vamos a ver unas cuantas ponencias, 7 horas aproximadamente de ponencias, donde vamos a abordar pues desde la ludopatía hasta problemas de adicción a las nuevas tecnologías, desde distintos enfoques, porque al final yo creo que es lo que enriquece, no solo ver lo que ya sabemos hacer en cada uno en terapia, en nuestra consulta, sino ver distintas perspectivas en el manejo de estas adicciones, que aunque todos sabemos lo que es una adicción, todos tenemos claro los principios básicos en el manejo, el corte eminentemente práctico, basados un poquito en protocolos de actuación, en fuentes de evaluación, que es lo que se está pidiendo un poquito a los ponentes, creo que va a dar un componente eminentemente práctico a este foro, ¿no? Muy bien, pues desde luego que sí, desde luego que promete esta jornada. Luis, como siempre, un placer hablar contigo y esperemos que este año 21 nos traiga a todos muchas cosas buenas, además del libro, además de ese congreso en Soria y además de otras cosas que ya iremos comentando. Así que, bueno, pues un abrazo y que todo vaya muy bien.
Un abrazo para todos. Hasta luego.